Bueno, Alessandro, eres el primer invitado que viene a hablar sobre salud, salud mental, la importancia del bienestar emocional, no solo físico, y sobre todo aplicado al entorno empresarial y cómo esto se puede convertir en un producto que ayude a más gente y hacer de esto no solo una idea y un propósito, sino un proyecto rentable, con recorrido. Llevas ya más de 5 años navegando en Therapy Chat y me gusta mucho tenerte en el podcast porque creo que es un tiempo muy adecuado. Cada vez más gente habla de este tema, tiene menos vergüenza o menos miedo a comentarlo en público, y qué mejor perspectiva que la tuya, que has visto cuando no era tan trending topic, ya estabas implicado en este tema y has visto la evolución. Así que nada, muchas gracias por venir a News to You. A vosotros por invitarme. Te voy a preguntar por cómo empiezas, de dónde vienes, pero antes de nada, ¿qué es Therapy Chat? Sí, Therapy Chat, ¿qué es Therapy Chat? Como tú bien has dicho, ¿no? Therapy Chat va de bienestar emocional. Nosotros hemos creado esta empresa hace 6 años exactamente. De hecho, estamos cumpliendo justo este mes de octubre 6 años desde el lanzamiento. La hemos creado aquí en Madrid y lo que es Therapy Chat es una tecnología, ¿no? Una plataforma, una app, ¿no? Que de una parte ponemos a disposición para que los psicólogos la puedan utilizar y ofrecer sus servicios de forma online. Es decir, para un psicólogo, Therapy Chat es una herramienta de trabajo, ¿no? Donde yo yo psicólogo puedo darme al online, ¿no? Y empezar a ver pacientes de forma online a través de videollamadas, gestionando también informes a través de la app. Y para los pacientes es una aplicación donde puedo encontrar el psicólogo más adecuado para mí, ¿no? Y a través de esta misma app obviamente recibir terapia, ¿no? Entonces nosotros hemos creado esta tecnología, es muy parecida a un WhatsApp, pero únicamente pensada para la psicología, ¿no? Es decir, tampoco estamos en el eh, telehealth, ¿no? En otros verticales, estamos únicamente en online therapy. Y eso es lo que vamos haciendo desde hace 6 años y empezamos a ser bastante, bueno, hemos sido pioneros y ser bastante fuertes aquí en España y también en otros países. Me imagino que tú habrás visto cómo ha crecido el interés público, ¿no?, por este tema. Quizá hace 6 años, cuando empezaba, os llamaban visionarios, que estabais adelantados a vuestro tiempo. Sí, sí, es una buena pregunta porque realmente, bueno, hoy a lo mejor decimos, nos llamaban visionario y yo creo que nos daban un poco de, ¿estáis seguros de que la terapia online funciona? Porque había muchísimas dudas en 2016 cuando lanzamos. Y realmente éramos bastante criticados por digitalizar un servicio que se creía en aquel momento que no se podía digitalizar mucho, ¿no? Y bueno, luego con lo que ha pasado, ha llegado toda la pandemia y los psicólogos han tenido sí o sí que digitalizarse. Muchísimos de ellos ya lo habían hecho, ¿no? Pero que se ha normalizado mucho también este tipo de apoyo en formato online, ¿no? Mientras antes a lo mejor había mucha gente que yo creo que más por desconocimiento, sobre todo desde el punto de vista de los profesionales, ¿no? Que no creían que a través de una pantalla iban a poder entregar terapia y de calidad. Luego, una vez que lo han hecho durante la pandemia, pues ya todo esto se ha normalizado muchísimo, ¿no? Y ya podemos decir pioneros, podemos decir un poco los primeros. Yo creo que teníamos una misión en nuestra cabeza que era democratizar mucho el acceso al soporte psicológico, y el online pues puede aportar mucho, ¿no? en esta misión. Y hoy creo que, bueno, desafortunadamente la pandemia nos ha permitido a nosotros crecer mucho y hoy creo que lo hemos logrado. No obstante, nos queda muchísimo por hacer. ¿Cuánta gente estáis involucrados en el proyecto ahora mismo, más o menos? Pues ahora mismo somos 50 personas aproximadamente que trabajan otra vez en el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Y luego pues tenemos más de 600 psicólogos que utilizan hoy en día nuestra plataforma aquí en España. Luego tenemos también Italia, que es otro mercado, y Reino Unido también. Y que entre los 3 países pues estamos llegando aproximadamente a los 1000 psicólogos. Porque por un lado, el producto, si quieres luego nos cuentas un poco cómo es el modelo de negocio, pero el usuario, el que se registra, no el psicólogo, sino, por ejemplo, yo me bajo la aplicación. Sí. ¿Qué me encuentro? ¿Cómo es un poco el onboarding? Aunque luego pongamos imágenes, para la gente que nos escucha en Spotify, ¿cómo lo describirías? Sí, realmente es muy sencillo. Lo primero que hemos hecho nosotros es
hemos creado un chatbot. Bueno, aparte que llega en la página web como en cualquier otra aplicación. En caso de no llegar en el store y irme a la web, pues me leo una página web donde me explica el funcionamiento de TherapyChat. Y luego empiezo hablando con un chatbot que hemos creado nosotros internamente. Lo hemos desarrollado. El chatbot se llama Chloe. ¿Y qué hace Chloe? Aquí nosotros, como estamos, hemos creado este modelo de negocio desde cero y es muy importante que expliquemos a los usuarios cómo funciona, como tú bien me preguntas, ¿no? Cómo funciona todo eso, ¿no? Entonces, Chloe justo lo que hace es te cuenta cómo funciona TherapyChat, cómo funciona la terapia online, hasta dónde creemos que podemos llegar, porque, por ejemplo, nosotros no creemos que la terapia online es para todos los problemas. Hay algunos problemas que sugerimos que mejor que se traten de forma online y justo Chloe también te cuenta estas cosas, ¿no? Y luego te hace algunas preguntas para permitirte de encontrar el profesional más adecuado para ti, ¿no? Que esto es un poco el objetivo de Chloe y también, por supuesto, de suscribirte a uno de los planes. Aún así, Chloe también te ofrece la posibilidad de empezar con una primera semana de prueba y esto creo que hemos sido entre los primeros aquí en Europa, seguramente los primeros en lanzarlo, la primera semana de prueba. Y la verdad que esto es lo que ha hecho dar el paso a muchísimas personas de, bueno, mira, lo voy a probar, porque al final no nos olvidemos que hay mucho estigma todavía. Y lanzar esta primera semana gratis, esta primera sesión gratis con mi psicólogo de 60 minutos además, pues es un paso importante tanto para nosotros como para los pacientes, como para el psicólogo también, ¿no? Y esto desde que lo hemos lanzado, pues la verdad que ha tenido muchísimo éxito. Entonces, Chloe, su objetivo final es ayudarte a encontrar el psicólogo y una vez que lo ha encontrado, pues ya se quita del chat. En el chat entra el psicólogo y ya tú empiezas a chatear con el psicólogo y a hacer scheduling de tu primera sesión y bueno, a empezar tu proceso de mejora, ¿no? El formato de la conversación Sí. es audio, es texto, es vídeo, pues lo que acuerdes con el psicólogo. Nosotros no creemos en la terapia por chat, ¿vale? Todas las sesiones son por videollamadas. Aún Therapy Chat a lo mejor es un poco misleading, porque a lo mejor luego ahora hablamos también un poco de cómo ha nacido Therapy Chat, pero, y te cuento por qué este nombre, pero que no creemos en la terapia por chat, es todo por vídeo, entonces son video sesiones de 60 minutos, aquí en España, 50 en Italia, pero no porque lo queremos nosotros, porque en Italia se suele hacer así y en España también, ¿no? Em, y luego, obviamente, tienes un chat con tu psicólogo donde tú puedes escribirle todo, igual como si tu psicólogo te estuviera dejando su WhatsApp, ¿no? Pero aquí, si soy psicólogo, la gran ventaja es que no tengo que dar mi WhatsApp a mi paciente. Lo tengo todo en TherapyChat. Ahí es mi sitio donde gestiono mis pacientes y mis relaciones profesionales y luego a lo mejor WhatsApp lo dejo para mis temas personales. Y en vuestro caso, el cliente es tanto el usuario que se registra porque busca psicólogo como el psicólogo que busca una plataforma donde pueda digitalizar sus servicios, ¿no? Sí, correcto. Realmente el cliente de TherapyChat es el psicólogo, porque quien paga a TherapyChat es el psicólogo. Eh, y los pacientes son los clientes de los psicólogos, ¿no? Vale. Entonces nosotros, por esto que hemos desarrollado esta herramienta para que los psicólogos la utilicen y ofrezcan sus servicios. Es cierto que también un psicólogo puede utilizar TherapyChat de dos maneras. En modalidad estándar, donde nosotros te ofrecemos la herramienta y no te damos ningún servicio adicional. Es decir, tú tienes tu app, tu acceso a la app, ¿no? Y te puedes traer tus clientes que tú tienes a lo mejor ya de forma offline o online en otros sitios. Y luego tengo la posibilidad de utilizarla de forma Plus. Y la forma Plus te ayudamos también con la captación de nuevos pacientes, ¿no? Es decir, el Plus es igual al estándar, pero además te llegan solicitudes de nuevos pacientes a través de la app. Y esto hay muchísimos psicólogos que les gusta muchísimo esta opción porque lo que no quieren hacer es ponerse a lo mejor a buscar pacientes. Entonces, como TherapyChat ya es bastante conocido y hay mucha gente que entra en la página para buscar al profesional más adecuado para él o ella, pues justo si me echea conmigo psicólogo, pues al final me llega una notificación y puedo decidir de tratar a este paciente o no. ¿El psicólogo va con vosotros a un fijo mensual? ¿Es un revenue share? ¿Vosotros cómo operáis esta parte? La parte de estándar es un fijo mensual y son 95 euros al mes y tú, independientemente de que tú lo utilices con un paciente o con 20 o con 30, 40, lo que sea. Mientras la TherapyChat Plus, pues es una porcentaje, lo que tenemos nosotros es una porcentaje, un commission, básicamente una cuota que aplicamos sobre lo que tus pacientes te van pagando. Esto lo estamos haciendo porque como estamos nosotros soportando los costes de captación de estos pacientes, pues obviamente el modelo es un poco diferente. ¿Cómo empieza? Porque decías, el nombre
de Therapy Chat puede inducir un poco a la confusión. Ujú. ¿Cómo es el día 1 de Therapy Chat? Pues el día 1 de Therapy Chat es una aplicación donde la terapia justo iba por chat. Nosotros creamos y veíamos que había algunas aplicaciones, sobre todo en Estados Unidos, que hacían terapia por chat. Y, y vimos que aquí en España, en Europa, pues no había nada. Entonces, cuando lanzamos Therapy Chat en 2016, la primera versión era terapia por chat. Y a los 30 días, ni más, nos dimos cuenta que no funcionaba. En el sentido de que los psicólogos justo nos comentaban, mira, es que yo no soy capaz de transmitir a mis pacientes técnicas que estoy acostumbrado a transmitir. Ya para ellos era un salto dárselo online y además dármelo online sin poder ver la cara de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, hay una técnica de la silla vacía, es una técnica que se utiliza en psicología, ¿no? Y decían, pero es que yo no sé cómo aplicarla, ¿no? En un chat. Es imposible, tengo que ver mi paciente cómo reacciona, cómo... O sea, de ahí fuimos, creo, muy rápidos en hacer un step back y decir, espera un momento, aquí no hay que reinventar nada. Realmente esta profesión existe desde hace cientos de años y lo único que tenemos que hacer es crear un espacio online que permita a estos psicólogos de digitalizar este servicio. Ya está. Y eso fue un poco, yo creo que es un poco el éxito de Therapy Chat. Realmente hay muchas empresas que creo que quieren reinventar la psicología. Nosotros desde el día 30, no el día 1, hemos dejado de hacerlo. Y lo único a lo que nos dedicamos es hacer que el psicólogo a través de esta aplicación pues se siente igual de cómodo como cuando está en un ambiente presencial. Obviamente, como te comentaba antes, creemos que hay límites, ¿no? En el sentido de que hay trastornos como pueden ser una bulimia, una anorexia, un trastorno de la personalidad o un intento de suicidio que por la gravedad o a lo mejor el hecho de que es algo que hay que tomar, que hay que tener mucho cuidado y a lo mejor hay que también ver a la persona, ¿no? En un caso de una anorexia, una bulimia, por ejemplo, pues ahí creemos que una terapia presencial pues es más adapta, ¿no? A estos casos. Aún así, obviamente, son los psicólogos que deciden. Nosotros invitamos a los pacientes a no acudir a esta plataforma en estos casos, pero tampoco podemos obligarlo. Entonces, de vez en cuando, pues obviamente hay personas que entran y luego está a la decisión del psicólogo de seguir o no seguir o redirigir de forma presencial. Esto creo que es un poco, da también un poco la imagen de lo que queremos crear. Nosotros no queremos forzar la terapia online. Creemos que para el 97% de los problemas va perfecto y funciona, pero hay un pequeño 3% que justo son estos problemas que te comentaba antes, que creemos que ahí pues un soporte presencial es más apto. Es muy interesante. Los precios que marca cada psicólogo, esto es 100% libre. Vosotros simplemente les ponéis en contacto y les dais un soporte, pero la cantidad de sesiones a la semana, el horario, los precios, todo esto es una relación privada entre el paciente y el psicólogo, ¿no? Correcto, sí, en Therapy Chat estándar al 100%, ¿vale? Es decir, que ahí los precios que aplican son los que quieren ellos y todo lo demás, obviamente, eligen ellos. En Therapy Chat Plus, pues lo único donde hay una diferencia en comparación al estándar es que los precios están estandarizados. Es decir, como nosotros nos tenemos que encargar de la captación de los pacientes, claro, pues entonces sí que ahí hemos estandarizado los precios y tenemos 3 planes. Un plan semanal, que es una sesión al mes por 44 euros, un plan mensual, que son 4 sesiones por 39 cada una, y un bimensual, que son 8 sesiones por 34, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros, obviamente, de darles un servicio de marketing, porque imagínate que si fueran todos precios diferentes, pues sería un lío, ¿no? Entonces, todos aquellos psicólogos que quieren pasarse al plan Plus, pues sí que tienen que saber y las solicitudes de nuevos pacientes que les llegan son a estos precios, ¿no? Entonces, en el caso obviamente que no les encaje, pues no lo aceptan. Pero todo lo demás, por supuesto, es decir, el psicólogo es un profesional independiente y las sesiones se las organiza él y justo a través de Therapy Chat tiene un calendario, puede hacer scheduling de las sesiones, puede cancelarlas, puede enviar avisos a sus pacientes, puede gestionar los cobros. Entonces, hemos querido crear una herramienta que realmente nuestra filosofía es que el psicólogo se enfoque en hacer lo que sabe hacer mejor, que es dar terapia, y que todo lo demás, pues que la tecnología le ayude, ¿no? En enviar recordatorios a sus pacientes que, oye, que tenemos una sesión ahora en media hora, y bueno, gestionar pagos, recordatorios de pago también a los pacientes, etc. Bueno, la parte de los pagos es súper cómodo. Yo creo que algunas lo hemos hablado aquí. No sucede lo mismo con fisioterapias, que el fisioterapeuta sigue siendo
un modelo muy manual de voy a la consulta, lo más moderno, lo más digital es pagar un bono y a las siguientes sesiones te olvidas, pero no hay una plataforma que, o por lo menos así muy conocida, que digas, oye, lo mismo con los talleres, decía alguien, yo a día de hoy tengo que llamar a un taller para ver cuántos días le queda al coche. Muchos sectores que no se han digitalizado, probablemente era el mismo caso de la psicología hasta hace unos años, pero todo eso, el crearte una wallet y el poder crear una plataforma de intermediación, Total. de que al final yo lo único que necesito es hacer un par de clics y tengo resuelto el problema, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y de hecho es una de las cosas que más valoran los psicólogos, porque si soy psicólogo a lo mejor tengo también a Zoom, tengo a Microsoft Teams, tengo a Google Meet. Entonces, por qué utilizar Therapy Chat? Bueno, por todo lo que hemos comentado antes, pero además uno de los puntos es la pasarela de pago. Es que hay una pasarela de pago integrada y todo lo tengo ahí gestionado. Estaba justo hace, creo, un par de meses a un evento del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid sobre la telepsicología y justo había una psicóloga que preguntaba, y estábamos ahí hablando de otras cosas, pero luego había un Q&A, ¿no? Y preguntaba, pero vamos a ver, vosotros, y se refería a los otros psicólogos que estaban hablando de psicología online, ¿cómo gestionáis los pagos con vuestros clientes? Y nos parecen preguntas básicas, pero es que es la realidad. Es que hay Sí, sí. muchísimos psicólogos que, oye, que a lo mejor tienen que estar detrás de las transferencias de sus clientes, de los Bizum y todas estas cosas, y Therapy Chat pues te lo soluciona todo. Sí, sí, me imagino que el caso de uso típico es cuelgas y te escriben un WhatsApp, oye, acuérdate por favor, oye, que Sí, todavía no me has... justo. Y es justo otra vez esta filosofía de antes, que el psicólogo se pueda enfocar en hacer lo que hace mejor y que todo lo demás la tecnología lo haga. Es decir, ¿qué nos cuesta crear una app que envíe una notificación a una persona de que acuérdate de pagar o no has pagado o esto? Y además creo que le quita mucho, no son cosas que que el psicólogo le guste hablar, ¿no? Con sus Claro, pacientes. sí, sí, Prefiere a es lo mejor incómodo. enfocarse en otras cosas, entonces que dejamos ahí una app Sí, que lo haga todo. esto fue un gran cambio, no sé si has utilizado BlaBlaCar alguna vez, Ajá. pero esto fue un gran cambio. BlaBlaCar al principio había que pagar en efectivo, Ujú. luego te ponían un código, tal, pero fue hasta 3 4 años del lanzamiento, por lo menos en España, Ujú. no había una wallet. Y cuando tú como conductor y el otro como pasajero, que a veces no llevabas efectivo, Sí, era incómodo la gestión de los pagos. total. Entonces, el plataformizar esa transacción genera fricción cero para todas las partes. La verdad que me parece muy interesante que lo hayáis hecho vosotros y desde cuándo ofrecéis este servicio. ¿Os disteis cuenta pronto o fue algo...? Sí, realmente nosotros nacimos con Therapy Chat Plus únicamente, es decir, la versión de que te ayudamos con la captación de los pacientes, pero no porque decidimos nosotros, es decir, que uno de los motivos principales por que los psicólogos nos contactaban era nos podéis ayudar con la captación de los pacientes, me podéis ayudar, ¿no? Y era uno de sus principales problemas. Y luego estaba el tema de pago. Entonces nosotros desde el día uno ayudábamos con captación de pacientes y todos los pagos se hacían a través de la app. Entonces no hicimos como un Wallapop también, creo que lo lanzaron un poco más Sí, tarde, ¿no? sí, sí, Ellos. sí, total. Y desde el día uno siempre he estado ahí y estamos conectados con la pasarela de pago más grande a nivel mundial y la verdad que funciona muy bien. Usáis Stripe, ¿no? Eso es, Stripe. sí. Oye, ¿cuál es el servicio? No sé si servicio, porque al final el lenguaje es técnico y es más especializado, pero ¿cuál Ujú. es la principal demanda de vuestros pacientes? Pues mira, número uno, ahora mismo ansiedad, luego problemas de pareja y tercero, autoestima y desarrollo personal, ¿no? Es decir, desarrollo personal es también un poco más hacia el coaching, pero con estos tres problemas te diría que estoy cogiendo fácil más del 60-70% de las peticiones. Obviamente estas son aquellas peticiones que van llegando, ¿no? De pacientes que entran en Therapy Chat y hablan con Chloe y Es lo que están iba a decir, eso buscando un es Chloe. especialista, eso es. Porque al final nosotros a través de la app sabemos que hay especialista en más de 32 especialidades, ¿no? Porque lo tenemos estructurado de cuando tu paciente llegas, pues tienes que elegir una de las 9, perdóname, macro especialidades, tipo ansiedad, depresión, problemas de pareja, y luego dentro de cada una de ellas hay subespecialidades, ¿no? Imagínate, problemas de pareja. Puedo estar buscando una terapia de pareja individual o una terapia en pareja. O puede ser por una ruptura reciente, o puede ser por una relación tóxica, ¿no? Entonces, hay especialistas en cada uno y por eso que te contaba que Chloe lo que hace realmente es ayudar al usuario a encontrar el especialista más adecuado.
porque justo no es solamente un tema de horarios, un tema de preferencia de género, también porque pregunta también, oye, ¿prefieres Claro. tú a lo mejor un psicólogo hombre o mujer o te da igual, ¿no? Pero también sobre todo es encontrar la especialidad que más encaja contigo. ¿Y cómo te lo imaginas esto en el futuro? ¿Te imaginas que Therapy Chat tendrá hospitales? ¿Tendrá clínicas? Yo creo que de momento no estamos considerando dar el paso al offline. Es decir, estamos muy cómodos con el online y creo que es ahí donde podemos aportar más valor. Además, porque otra vez somos una herramienta, no somos una clínica. Es decir, nosotros estamos dando una tecnología en las manos a los psicólogos para que lo puedan utilizar. Em, yo creo que, como me lo imagino a futuro, pues con aún más tecnología, creo que se puede hacer todavía muchísimo más, no solamente ofreciendo más funcionalidades a los psicólogos, que cada vez nos piden más cosas y que ven valor, ¿no? En todo eso, porque al final, oye, le gusta que todo esto lo esté haciendo una máquina, ¿no? Eh, pero que creo que puede dar aún más soporte al psicólogo y a lo mejor podemos automatizar no sé, algunos ejercicios. Por ejemplo, me imagino que el psicólogo pueda tener, a lo mejor no se llamará Chloe, será otro nombre, ¿no? Pero otro chatbot que apoya al psicólogo a lo mejor imagínate, soy psicólogo y ahora quiero que a mi paciente pues que se haga este ejercicio entre semana de relajación o de respiración. Entonces ya pongo ahí algo tecnológico que durante, no sé, los próximos 2 o 3 días vaya pasando estos ejercicios y chequeando con mi paciente si lo está haciendo o no y cómo va, etcétera, ¿no? O sea, al final es automatizar y dar un soporte, pero siempre sabiendo que es el humano, el psicólogo, quien tiene que liderar todo este proceso, ¿no? ¿Te imaginas teniendo psicólogos de Therapy Chat en la plataforma? No, porque no hemos nacido así y realmente nosotros en nuestro equipo sí que es cierto que hay psicólogos, pero estos psicólogos no ofrecen terapia, es decir, son psicólogos que nos ayudan con todo el desarrollo de la plataforma, pensando a qué tipo de funcionalidades tenemos que desarrollar, pero tener nosotros psicólogos que ofrezcan terapia, pues no lo descartamos y no está en nuestra naturaleza. Me parece muy interesante porque preparando un poco la entrevista he visto que habías pasado por Rocket Internet. Ajá. Eres el tercer invitado que ha estado por Rocket Internet. El primero fue Carlas Marcos, Ok. que es el CEO de Conto Ok. aquí en España. Y el otro fue Pedro Clavería, que es el CEO fundador de Playtomic. Ok. Carlas y Pedro habían coincidido y se conocían Pues de fíjate, su paso por Rocket Internet. no, todavía no hemos coincidido. Playtomic me lo conozco muy bien, em, pero que no creo de no haber coincidido todavía con ellos. Aún, si no me equivoco, sí que Pedro estuvo en América Latina, que es también donde yo empecé con Rocket Internet. Pero estaba en otro proyecto, estaba en el proyecto del de Food Delivery, de Foodpanda, Hello Food. Y si no me equivoco, Pedro estaba en Linio, que es e-commerce. Luego, ¿alguno de vosotros ha estado basado en Berlín? O... Yo he estado basado en Berlín, Vale. sí. O sea, Pero al final hay tanta gente y es tan grande Rocket que es muy difícil al final ahí coincidir. Es decir, hay un montón de personas ahí por el mundo. ¿A ti te apetecía montar algo cuando sales de Rocket? ¿Era ya algo que te envenenaba? ¿O no eras esta gente que se ve emprendedora porque ha estado muy cerca de startups y quiere formar parte? ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Fue casual o fue muy pensado? No, yo realmente, bueno, te cuento, primero de todo, no soy psicólogo, estudié AD en mi carrera. Y entre Italia, luego Francia y Inglaterra. Y luego me quedé en Inglaterra trabajando por un banco de inversión, haciendo cosas un poco aburridas de M&A. Bueno, un buen banco, ¿eh? Estuviste en HSBC. Sí, estaba trabajando de hecho con muchos españoles porque trabajaba en el sector de infraestructuras y justo, bueno, las grandes son de aquí, ¿no? Acciona, Ferrovial, etcétera. Pero bueno, que al año y pico pues me di cuenta que no era lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Y creo que me había hecho más llevar porque era the cool thing to do en aquel momento, ¿no? Estar en Londres, investment banker, etcétera. Porque luego me miré y dije, bueno, pero aquí estoy mirando a gente, las personas que tengo alrededor y no quiero ser ellos en 5 años, 10, 15, 20. Y de ahí pues me fui y dije, bueno, ¿qué quiero hacer yo con mi vida, ¿no? Y lo que me interesaba realmente más era el mundo de Internet, pero que no sabía hacer nada, no sabía crear una app, no sabía desde dónde empezar, ni lanzar una campaña en marketing en Google, en lo que sea, en Facebook. Entonces, lo que había en aquel momento justo era Rocket. Para mí Rocket era una palestra, un gym, ¿no? De aprender.
¿no? Y te daban muchísimas responsabilidades y había también mucho budget, ¿no? Y te permitía, pues si tenías tú ganas, ¿no? de aprender. De hecho, de Londres me fui a Mexico City y de ahí pues tuve la suerte de empezar por el proyecto de Food Delivery, que luego tuvo muchísimo éxito, entraron muchísimas inversiones a nivel global, ¿no? Y de hecho estuve en América Latina inicialmente, ahí fue cuando aprendí español porque no lo hablaba, y lanzamos Hello Food, Foodpanda en toda la región, desde México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, etcétera, hasta luego venderlo a Just Eat y Delivery Hero, que es otro player alemán. Y luego me vine aquí en España cuando hicimos la compra de la nevera roja, que a lo mejor os suena. Sí, sí, sí. De hecho, cuando estabas en Foodpanda ya estaba Rappi o Rappi era muy No, pequeño. no estaba todavía. Ah. No. De hecho, estaba más domicilios Bogotá, si estamos hablando de Colombia en este caso, porque Rappi nació justo ahí. Estaban otras plataformas, es decir, realmente Rappi ha sido un poco el Glovo, ¿no? de América Latina. Y tampoco Glovo estaba aquí cuando compramos la nevera roja. Estaba justo naciendo, me acuerdo, en aquel momento. Y de hecho, parte del equipo de la nevera roja justo ahora está en Glovo. Porque la nevera luego la vendimos otra vez a Just Eat y yo en aquel momento me fui a Berlín a coger una posición más a nivel global. Entonces te estarás preguntando, ¿qué hago hoy aquí? Pues después de 3 años entregando pizza y sushi por el mundo, me cansé. Había aprendido, ¿no? a crear una app. Y además, viajando tanto, pues sí que me había encontrado en varias situaciones como situaciones en las que me habría gustado poder hablar con un psicólogo, pero estaba en Londres, estaba en París, estaba en Berlín, estaba en Ciudad de México y era complicadísimo. Entonces, desde que ya te cuesta, ¿no? llegar a esta decisión, si luego además lo tienes tan difícil de encontrar un psicólogo, que además es el psicólogo para ti, que esté disponible en los horarios en los que tú necesitas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, puse estas dos cosas juntos, ¿no? Esta necesidad que no podía cubrir, ¿no? mientras viajaba y luego mi capacidad de saber crear una aplicación o una empresa de internet. Entonces las puse juntas y creé TherapyChat en 2016. Bueno, tú ya venías de ver empresas que habían escalado, ya sabías lo que era el crecimiento agresivo, estabas en contacto, el sector del delivery siempre ha sido famoso por rondas muy grandes, un sector muy agresivo. Cuando empiezas TherapyChat, ¿con qué aspiraciones lo haces? A nivel startup, a nivel ARR, MRR, o sea, ¿soñabas con crear un monstruo? Dijiste, oye, esto es un proyecto para probar y validar ideas. ¿Cómo te lanzas a tu proyecto personal? Pues yo creo que en aquel momento realmente no estábamos pensando en ningún monstruo, nada de aquí la vamos a crear, quién sabe qué. De hecho, creo que a mí uno de los learnings de Rocket ha sido también que yo lo que quiero crear no es este crecimiento tan agresivo que Rocket propone al final. También porque lo sufrí bastante, en el sentido de que nosotros teníamos, por ejemplo, en algún momento 40 países abiertos por el mundo y a lo mejor habría sido mejor pues tener 10 bien hechos que 40 pues donde al final pues estábamos un poco en posición número 2, 3, no llegamos a ser líderes en el mercado, entonces bueno, habría sido casi mejor hacer un reshuffle, ¿no? Y también te habría permitido de crecer de una forma, yo creo, un poco más sana, ¿no? Pero bueno, que esto es una filosofía, ¿no? Y creo que en TherapyChat siempre he querido aplicarla. Hoy en día, después de 6 años, estamos solo en 3 países, no estamos en 40. Y nuestra manera de crecer no es una manera unhealthy, ¿no? Como dirían los ingleses. Es muy healthy en el sentido de que no queremos sobreinvertir, no queremos crear una empresa que no tenga sentido, que luego al final estemos contratando personas y de un día al otro, pues igual como hizo hace poco Gorillaz aquí en España, pues tenga que cerrar, ¿no? Entonces, esta es un poco nuestra filosofía, ¿no? De ir poco a poco y además creo que el sector de la salud mental pues necesita más este tipo de approach, más que un approach más, no, más pushy, startup, ¿no? Y ¿no? más Sí. startup, total. Antes de que te pregunte por seguir con TherapyChat, ¿qué te parece? A día de hoy creo que la acción de Delivery Hero está como entre 40 euros. No lo he mirado, pero bueno, entre 39. 35 y 50 está desde hace unos meses. ¿Qué piensas? Hay mucha gente en España que está invertida en Delivery Hero por la adquisición de Glovo y todos los business angels que hubo y demás.
tú lo has vivido más o menos de cerca. ¿Parece que son el líder o que si hay que apostar por algún actor en el delivery debería ser ellos? ¿Cómo lo ves tú esto a futuro? Pues es una pregunta difícil de contestar, además porque estoy afuera de ese sector desde hace bastante, ¿no? Pero eh, yo creo que es una empresa, bueno, una de las más grandes, ¿no? A nivel global. Ahora tiene también a Glovo dentro de su umbrella, ¿no? La manera de crecer de Delivery Hero siempre ha sido muy inorgánica, ¿no? En el sentido de nosotros también fuimos comprados, adquiridos por Delivery Hero en Foodpanda. Y, y también creo que lo que ha hecho muy bien Delivery Hero siempre ha sido dejar que las empresas que iba comprando pues siguieran haciendo lo que sabían hacer mejor, que era conocer este mercado y liderar este mercado. Sí, es una empresa, es una manera de hacer la de Niklas que a mí siempre me ha fascinado, me ha gustado. Y yo creo que no sabría decirte si, oye, 35 o 40, pues el precio está underpriced o no. Es cierto que estaba hace un año a 140 y puede ser pues una oportunidad, o a la vez también es verdad que estamos entrando en periodos un poco complicados. Y también pues la adquisición de Glovo, pues no sé cuánto haya jugado también en esta bajada, ¿no? Entonces es una empresa que todavía pierde mucho dinero, ¿no? Y como mínimo esto es lo que escriben. Entonces hay muchas... Es un modelo complicado, muy complicado lo de la logística, lo de Delivery Hero, porque al final ahí no es como... Trapichate es relativamente sencillo, hay A y B, hay paciente, psicólogo. Ahí hay un tercer player, hay restaurante y paciente, perdón, El y rider, ¿no? usuario. Sí. Bueno, el restaurante y usuario que está pidiendo comida, pero además ellos han añadido también el rider. Entonces, es un marketplace muy complejo y además en lo de la logística, si tú no llegas a unos volúmenes muy elevados, tus unit economics no tienen sentido. Y eh, creo muchísimo en la logística y Delivery Hero en comparación con Just Eat se metió muchísimo antes que Just Eat, que ha entrado hace poco. Y creo que ahí sí que tiene una diferencia, ¿no? A nivel estratégico, un advantage sobre todo. Em, pero bueno, no estoy en el día a día y no sé si efectivamente logran hacer todo esto rentable o no, porque al final, at the end of the day, la pregunta es, ¿does it make money or not? Vosotros en Foodpanda, cuando os adquirieron, ¿erais rentables o podíais serlo si os lo proponíais? Lo que tú dices, ¿no? El cálculo entre el número de pedidos que tengo que servir para ser rentable y el que sirvo sería desequilibrado. ¿Cómo era vuestra situación? Había, como te comentaba, estábamos un poco en todo, bueno, en todo el mundo no, porque LATAM ya la habíamos desinvertido, perdón, a veces hablo italiano. Y Europa también hicimos un spin-off y lo vendimos a Delivery Hero, entonces los países que nos quedaron cuando nos compraron, pues estaban mucho más hacia Asia, de hecho viajaba mucho a Singapur, Hong Kong, etcétera. Y había países como Hong Kong, por ejemplo, áreas sobre todo que sí que eran rentables. O sea, depende mucho, como te comentaba, del volumen. Es decir, y también del competitive scenario. Es decir, que si estás ahí solo y no hay ningún otro player, pues probablemente te puedes permitir de ser rentable. Mientras si estás ahí compitiendo con otros tres, con Deliveroo, con Uber Eats y a lo mejor un player local, más complejo, porque al final, como había tanta inversión, pues todos estaban sobreinvirtiendo. Entonces, si tú, ahí la pregunta siempre era, oye, espera un momento, aquí tengo estos tres que están invirtiendo a lo bestia, ¿qué hago yo? ¿Invierto también? Y no soy rentable, pero que como mínimo no me ganan cuotas de mercados, o mira, lo dejo, ¿no? Y al final es un poco como rísico casi, ¿no? Es como, ok, bueno, mira, me quedo aquí Tendrías que hacerles outbound a todos los del sector total. del delivery. Yo creo que necesitarían Therapy Chat porque se tiene que vivir una paranoia y un estrés colectivo brutal, Es ¿no? muy estresante, sí, sin duda. Pero en general creo la logística, ¿no? Y bueno, y luego es cierto también, pero que fue un sector donde llegaron muchísimas inversiones, creció a lo bestia muchísimo. También era estresante, pero también porque estábamos haciendo muchísimas cosas. Y todavía hoy, Claro. ¿Cuántos años tienes, Alessandro? 35. Hijo, tienes cara de niño, o sea, te lo habrán dicho 1000 veces que pareces súper joven. Es que me he hecho la barba esta mañana también. Pero bueno, que normalmente Te- no me te- crece mucho. no, he visto tu LinkedIn, que en Sí. LinkedIn también vas sin barba. Y tenía un poco más de pelo también todavía. Bueno, por ahí vais. Además, tu LinkedIn lo he abierto ahora para mirar lo de Ajá, Sin Rocket, o sea, lo de Rocket Internet. ajá. Pero claro, al final es un currículum, no has parado. En los últimos 10 años, si contaras el número de países o proyectos en los que has estado,
Eh, Sí, yo te diría, bueno, desde que estoy en Therapy Chat sí que he parado bastante en el sentido que ya estoy en Madrid desde hace 6 años, no me muevo y de hecho echo mucho de menos viajar. A mí siempre me ha fascinado viajar mucho. Pero bueno, es cierto que ahora estoy en una situación también personal un poco diferente que a lo mejor me siento también más cómodo estando en un sitio, ¿no? te has asentado, ¿no? Vida Bueno, más tradicional o qué. sí, bueno, aparte que se vive muy bien aquí en Madrid y luego también tengo una hija y ya, Claro. ya no te puedes permitir de, bueno, ahora hago maletas y me voy a Hong Kong. Un poco más complejo. Por los números que has compartido, Therapy Chat ya factura más de 1 millón de euros desde hace algún tiempo. Ujú. ¿Cómo fue para ti la experiencia a nivel fundador? No sé si para ti era un hito o un número importante. En el día a día miras menos ese tipo de éxitos. Ujú. Pero ¿cómo es llevar de 0 a 1 millón tu compañía? Sí, yo realmente nunca, y todavía hoy no. Para nosotros la facturación es un resultado de tantas cosas. No es un. em, no estamos tan enfocados en, mira, este mes tenemos que llegar a X de facturación. Estamos más enfocados a cuántos psicólogos están utilizando Therapy Chat, ¿no? Y cuántos pacientes están viendo a través de Therapy Chat. Porque si al final si tú estás creando valor y los psicólogos quieren utilizarlo más y además se traen más pacientes dentro de Therapy Chat, pues al final todo esto va a llegar, ¿no? Entonces siempre hemos estado muchísimo más enfocados en eso y luego estos números de facturación han ido llegando, ¿no? Entonces casi a veces te quedas sorprendido cuando luego lo miras y dices, hostia, espera un momento, hemos llegado ya a tanto. Y luego nos costó también vivirlo y celebrarlo, porque cuando más tendremos que haberlo celebrado era durante la pandemia, que estábamos todos encerrados en casa, porque nosotros multiplicamos por 9 en 2020 los números de Therapy Chat. Es decir, si antes había una videosesión a comienzos de 2020, a finales de 2020 había 9, ¿no? Entonces, O sea, tendríais que podíais tener 100, 200 psicólogos antes del COVID. sí, de hecho, yo te diría que éramos menos, eran Menos. menos los psicólogos que utilizaban Therapy Chat. Y luego llegó el COVID. Y de hecho estábamos totalmente impreparados como menos mal que teníamos la tecnología, pero que nosotros es como el equipo no podía soportar un crecimiento, el equipo de Therapy Chat, un crecimiento tan bestia. Tuvimos la suerte de que eh, porque llegaban muchísimas peticiones por parte de nuevos pacientes que estaban buscando un psicólogo, pero también a la vez eran muchos los psicólogos que querían utilizar Therapy Chat. O sea, impreparado, pero a la vez preparados en el sentido de que la app aguantó súper bien. Es decir, podían pasar, multiplicamos por 9 el número de videosesiones, el número de pagos que se hacían a través de la app, el número de chat, etcétera. Al final los servidores aguantaron fenomenal. Pero vamos, estábamos a nivel de equipo pues desbordado y de hecho ahí crecimos. Es decir, antes de la pandemia éramos menos de 10 personas y hoy somos más de 50 prox. Así que ahí fue un crecimiento muy rápido donde de golpe pues además tampoco estás en la misma oficina, ¿no? Entonces tampoco ves las personas que estás contratando, con los que estás pasando tiempo, ¿no? Todo el día. Y porque sí que trabajamos mucho. Y luego ahora que estamos un poco más volviendo por la oficina, pues estamos volviendo a tener estas dinámicas y también a celebrarlo un poco como lo celebrábamos antes, ¿no? Ostras, un por 9 y encima en cuestión de meses, en 2 meses, en un mes. Bueno, un poco más, sí, es decir, que desde marzo, que fue cuando empezó, hasta diciembre, y ahí pues Ah, se vale. multiplicó O por sea, se 9. mantuvo después una vez volvieron a desconfinar y la gente podía salir, se mantuvo la tendencia. Efectivamente, sí, sí, porque el año siguiente luego multiplicamos por 3 y ahí otra vez multiplicar por 3 una empresa que ya había multiplicado por 9 no era fácil y este año estamos otra vez multiplicando por 2. Así que al final estamos hablando de un 100% de crecimiento que no está nada mal. Claro, pero entonces para vosotros lo que ha sido muy interesante como resultado de estos 2 últimos años es la validación de la retención. Más que la adquisición, lo que habéis validado es la retención del producto, ¿no? Sí, sobre todo la retención de los psicólogos, que creo que todos, hay muy pocos que una vez empezado a utilizar Therapy Chat dejan de utilizar Therapy Chat, eso sí que creemos que vemos que ven un valor. Y luego además la retención que tienen ellos con sus pacientes, porque sí que ahí es donde está realmente la calidad de la terapia, ¿no? Y ver si ellos efectivamente, ellos psicólogos son capaces de entregar una terapia igual como lo hacen de otra forma online o de forma presencial, porque hay muchas personas que a lo mejor están utilizando Therapy Chat y es la primera vez que ofrecen terapia online. Y o sea, ahí vemos NPS, el NPS por ejemplo es una métrica que medimos mucho tanto con los psicólogos como con los pacientes y tenemos unos NPS que yo flipaba cuando los empezamos a medir. Es decir, con los pacientes por ejemplo valoran la plataforma, es una escala que va de 0 a 10, ¿no? Y el NPS puede ser negativo en el caso de que la mayoría sean todos detractores
sería menos 100%, podría ser positivo en el caso de que fueran todos promoters, ¿no? Y estuvieran puntuándote a 9 o 10. Y nosotros estamos con un 85% de NPS, que es brutal. Es decir, nosotros en Foodpanda, por ejemplo, me acuerdo que cuando tenemos el NPS positivo en algunos países, pues estamos contentísimos. Y aquí pues volamos con NPS y también con los psicólogos está muy alto. Así que Claro, esas son las métricas que miramos más. El negativo lo contáis por debajo de 6, ¿no? ¿De 6 Eso por es, debajo? Vale. eso es, sí, sí. Eres uno de los pocos que conocen bien cómo se calcula el NPS. Bueno, el Carlas el otro día habló también un poco de NPS. Sí. ¿Hacéis encuestas post llamada o cuándo lo medís? No, es cuando la persona acaba de utilizar TherapyChat, ahí es cuando le enviamos y le preguntamos, ¿y qué tal todo? ¿No? Entonces, si eres un paciente y has acabado la terapia con tu psicólogo, pues le preguntamos de 0 a 10, ¿cuánto valorarías? De hecho, es la encuesta que nos llega a todos de cualquier empresa, ¿no? Sí. Entonces, si das de 1 a 6, eres considerado un detractor. Si das 7 y 8, eres un neutral. Y 9 y 10, eres un promoter. Sí. Entonces, el cálculo se hace con promoter minus detractor, ¿no? Porque los neutras son neutral. Entonces, si tienes más gente en 9 y 10 que de 1 a 6, es muy estricto realmente. Sí, yo es lo que justo el otro día se le decía, digo, joder, Carlos, pues sí que yo no lo conocía, lo contó y le dije que exigente. Y dice, bueno, es el estándar de NPS es bastante estricto. Sí, lo creó Bain, la consultora, y creo que hoy lo utilizan todos, pero que es una métrica que normalmente no tienes que mirarlo solo realmente no está hecho para mirarte a ti mismo, está más hecho para compararte con players del mismo sector además. Si no tiene sentido que, por ejemplo, nosotros miremos el NPS de TherapyChat y lo comparemos con el de Apple o de Starbucks. Tendremos que compararlos con empresas que ofrecen soluciones parecidas. ¿Y qué te iba a decir? ¿Vosotros utilizáis referrals o sistemas similares de recomendación de producto que pudierais comparar con el NPS? Yes. Sí, tanto con... bueno, realmente en TherapyChat son muchos los pacientes, por ejemplo, que entran y buscan un psicólogo a través de Therapy porque alguien les ha dicho, descárgate la app porque es la bomba. Y lo mismo pasa con los psicólogos. Hay muchos psicólogos que nos solicitan utilizar la app y que vienen referidos por otro psicólogo. Otro psicólogo. Entonces, el tema referral funciona muchísimo con ambos. Claro, para vosotros el punto que buscáis es el referral del psicólogo más que el del usuario, ¿no? Realmente de los dos, porque al final la mayoría de los psicólogos utilizan TherapyChat no en formato estándar, pero en formato Plus. Entonces lo que quieren es que le ayudemos con la captación. Entonces también buscamos lo otro porque invertimos mucho dinero en canales online para que... El CAC sí es distinto, ¿no? El coste de adquisición de un psicólogo es bastante más alto que el de un usuario normal. Al revés. ¿Al revés? Sí. De hecho, el acquisition cost de los psicólogos es casi cero. ¿Porque entráis por organizaciones? ¿Vais a grandes agregadores o cómo? Sí, siempre lo hemos tenido muy fácil, to be honest, ahí. También es verdad que nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desde el día 1. De hecho, fuimos los primeros en adherirnos al código de buenas prácticas que ellos... Y somos todavía una de las pocas plataformas que han podido firmarlo, ¿no? Es un código de buenas prácticas para el online que escribieron desde el COP de Madrid. Y bueno, los colegios también te ayudan, pero que también hay muchos psicólogos, creo que hoy en día pues están buscando cómo captar más pacientes. Entonces al final no hay tantas soluciones como TherapyChat en el mercado. Y otra vez en comparación con un Zoom y lo que sea, pues nosotros te damos también esta opción. Entonces ahí es una gran ventaja para ellos y creo que es muy catchy, ¿no? Por eso que el acquisition cost de los psicólogos es casi cero. Mientras en la parte de los pacientes, obviamente, ahí es la guerra. Bastante, sí. Sí. Bueno, más que la guerra es complicado porque no es como, al final aquí, yo paciente estoy comprando un producto de psicología online, no estoy comprando una hamburguesa para esta noche que luego, si no me ha gustado, no pasa nada, no volveré a pedir. Estoy buscando un producto, estoy buscando un psicólogo que quiero que sea lo mejor para mí y este process, ¿no? Es bastante largo, ¿no? Bueno, ok, hoy voy al psicólogo, ¿no? Entonces ahí el acquisition cost obviamente es completamente diferente de un acquisition cost que se puede ver en un food delivery industry o lo que sea. Y Alessandro, te decía al principio, nos gusta mucho hablar de empresa, ¿no? Tampoco entramos tanto en el detalle de los números. Por lo general a nuestra audiencia le gusta mucho conocer historias de éxito y también historias en proceso, que no siempre la gente que viene al podcast lo ha petado todavía. Pero
No nos gusta terminar un podcast sin haber hablado de un poco de la vida del invitado, de qué haces en tu tiempo libre. Además, tú tienes una visión muy, muy consciente de hasta dónde llega el trabajo, ¿no? Lo que decías de crecer de manera saludable, pues es todo lo contrario, ya es una declaración de intenciones, todo lo contrario a lo que se hace a veces de gente que dedica el 100% de su tiempo, trabajo, dinero y al final la vida monopoliza todo, o sea, el trabajo monopoliza toda su vida. ¿Cómo eres tú un fin de semana normal, una rutina con tu familia, tus aficiones, tu deporte? ¿Qué te gusta hacer? Sí, bueno, aún así trabajo mucho y me gusta mi trabajo. Realmente también trabajo mucho porque me encanta, ¿no? Pero es verdad que también es muy importante, como tú has dicho, ¿no? La parte un poco más personal, ¿no? También y lo que no es trabajo. Em, eh, Desde hace 2 años, mis fines de semana son más de estar con mi hija porque ya no logro hacer nada más. Ella ya tiene 20 meses y, no sé, por ejemplo, ayer era fiesta y mi pareja trabaja por una empresa alemana, así que no era fiesta para ella. Entonces yo me la cogí, me fui a la sierra y estuvimos ahí toda la mañana en los bosques buscando setas, enseñándole un poco eso. Esta seta es buena, esta es mala. Realmente hemos encontrado solo malas, así que no ha sido un buen día. Pero bueno, intento desconectar y ahora para desconectar pues desconecto más con ella, ¿no? Y le tengo que dedicar mucho tiempo y la verdad que me lo paso también muy bien. Ahora, los primeros 6 meses fueron muy duros, tengo que decir, pero ya ahora es como disfruto más, ¿no? Y antes me dedicaba más a hacer deporte. Yo soy de Turín, de Italia, y siempre, mis padres siempre me han acostumbrado en invierno a ir a esquiar o a hacer cosas en la montaña que la tenemos al lado, en media hora, 45 minutos. Y de verano más irnos a Liguria a hacer vela. De hecho, mi hobby número uno es hacer vela. Y hoy, como te comentaba antes, estoy en el sitio incorrecto porque aquí en Madrid estoy más lejos del mar y además los pocos embalses que hay por aquí pues no te permiten hacer mucho. Y es algo que he hecho muchísimo de menos hoy en día. De hecho, mi pareja es de Barcelona y muchas veces cuando vamos ahí pues intento aprovechar para dar una vuelta. ¿Y por qué Madrid? Pues realmente ha sido más por casualidad, porque cuando lancé Therapy Chat la decidimos lanzar con el fondo Next Chance. Y Next Chance era el primer inversor en la nevera roja. Nosotros los conocimos cuando ellos estaban vendiendo la nevera. Ellos estaban en sell side, nosotros buy side, ¿no? Y luego nos quedamos en contacto y lanzamos Therapy Chat con ellos. Entonces ellos están aquí en Madrid, tenían oficina, de hecho todavía compartimos oficina con ellos, que son espectaculares además sus oficinas. Están aquí en Cuatro Torres. Ah, mira, Y pues cerca, te pilla cerca. sí, sí, total. Y bueno, más por eso que por otras cosas. Y la verdad que he viajado mucho, pero que Madrid me gusta muchísimo como ciudad. Dejando al lado el hecho de que Que para no ir se a la puede hacer montaña, vela. al mar, la montaña no está mal, pero bueno, Para esquiar tampoco te sirve Madrid. no, 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 no. Y el mar está como mínimo 3 horas y media, ¿no? Para ir hasta Sí. Valencia, así que un poco complicado. ¿Te costó levantar dinero para montar Therapy Chat? No, es esto que te comentaba, que fue relativamente fácil porque nos conocíamos ya y, y como fue tan fácil, pues dije, mira, ok, vamos a Madrid y lo lanzamos en Madrid, ¿no? Entonces fue relativamente fácil, pero más porque ya nos conocíamos desde antes y ya había un interés. Sí, ¿con cuánto lanzasteis inicialmente Therapy Chat? Pues el seed fue de 3 millones, que es mucho al final para un seed en España, ¿no? Pero esto, ya os digo, a los que salís de Rocket Internet os pasa, ¿eh? Vuestros seeds son grandes porque, por lo general, ¿eh? A los que Sí. me he cruzado, que seríais vosotros tres, tienen una mentalidad muy interiorizada de prefiero diluirme fuerte al principio, Ujú. que alguien me dé dinero suficiente para tener muchas oportunidades, porque esto es difícil. Ujú. Y si sale, oye, pues mejor hacer un proyecto que ha salido gracias a que tenía dinero inicialmente. Alguien Ujú. que monta un proyecto con 100.000 euros, pues tiene muchas menos oportunidades, ¿no? El que dice, Ujú. prefiero pedir poco y dar muy poco, y el que dice, oye, pues hemos venido a jugar, es mejor tener una base de dinero para poder construir un proyecto sólido. Sí, yo creo que también es un poco la filosofía de fail fast, ¿no? En el sentido de que, oye, que si esto no funciona, intenta entenderlo rápido. Y al final todo esto, tener un firepower detrás para probar cosas. Al final, para nosotros desarrollar las videollamadas nos costó muchísimo dinero. Es Claro, decir, que sí, sí, sí. la mayoría de esta inversión se fue en crear la tecnología. De hecho, TrapiChat para mí es, primero de todo, una empresa de producto.
de tecnología. Luego también es verdad que también hacemos marketing, eh, comunicamos, ¿no? Para que haya estas solicitudes para los psicólogos, etcétera, pero que nosotros somos una empresa tech y sin la tecnología pues no funcionaría todo eso. Y justo esta inversión inicial pues se fue a crear una app, un chat encriptado, videollamadas y además cuando tienes además que encriptarlas, porque a través de tu aplicación no es que están pasando pedidos de comida, están pasando temas un poquito más hot, ¿no? Y un poquito más private, pues no puedes permitirte que los datos se salgan de ahí. ¿Después de la seed habéis hecho más o os habéis mantenido con ese capital inicial? No, hemos hecho el año pasado una serie A, diría más una pre-serie A, y entre este año y el próximo estamos valorando hacer una serie A. ¿El pre en cuánto lo hicisteis? Perdón. La pre serie A, ¿de cuánto fue la ronda más o menos? De 5 millones. De 5. Y para la serie A, pues será planteáis el año que viene, más o menos. Sí, yo creo que realmente será un poco... Fue una pre-serie A bastante grande por ser una pre-serie A, ¿no? En el sentido de que, bueno, unas buenas serie A aquí en España creo que son ya de 10 millones por ahí. Y yo creo que la ronda que haremos después pues estará más o menos teniendo en cuenta a lo mejor el pre y lo nuevo, pues ojalá que esté un poquito por encima de este número. Oye, pues tiene muy buena pinta y enhorabuena, Alessandro, porque es un proyecto que en poco tiempo ha levantado bastante dinero. Los múltiplos de facturación, pues por lo que nos contabas, de los últimos 2 años han sido increíbles. De hecho, vais a ritmo de con lo que sueña un VC, ¿no? Vais a ritmo de 3x, 2x. Bueno, tampoco tanto. Yo creo que hay VC mucho más, que les gustaría mucho más. Sí, siempre. Pero bueno, intentamos siempre eso, ¿no? Crecer siempre, pero de una forma sana. Y creo que aquí en Europa es mucho más... crecemos, pero crecemos bien, ¿no? Mientras en América, si hablas con un VC americano, a lo mejor, oye, que ahí te pides sí, un 20x cada año y no puedes. Bueno, luego hay muchos que duran poco, ¿eh? Que igual que vienen se van y, bueno, hablabas de gorilas, o sea, que luego es un arma de doble filo. Para terminar, a todos los invitados nos gusta hacerle un cuestionario. La primera pregunta es un restaurante que te guste, de aquí de Madrid o de Turín, de donde. Pues cualquiera. Tenéis uno aquí al lado que es Pollo Carbón. Y si no habéis estado, vamos a próxima semana, si tenéis un hueco, vamos juntos. Venga. Y es un peruano, pero muy peruano, un peruano de verdad, donde el pollo está espectacular. Justo lo hacen estas máquinas que tenían en Perú también y queda muy bueno. Hecho, pues te tomamos la palabra porque no o sea, nos pasamos aquí la vida y no conocemos nada más allá del Mercadona, que pues está aquí al lado, que siempre vamos que necesitamos algo, pero no hacemos mucha vida por la oficina, o sea que te avisaremos. Una canción que te guste. Wonderwall, Oasis. Un libro que recomiendes. El viejo y el mar, ¿se dice así? ¿El de Hemingway? Sí. Sí, El viejo y el mar. ¿Sí? Fíjate, nadie había recomendado un libro de Hemingway. ¿Ah, sí? Así que te ponemos ahí te destacamos en el libro de recomendaciones. Lo último que has comprado en Amazon. Un libro para mi hija. Y para terminar, una aplicación, no necesariamente la que más utilizas, pero como tu aplicación favorita. Pues mi aplicación favorita últimamente está siendo Waze, porque me está... Como soy una persona que siempre llega tarde y la verdad que me está ayudando a encontrar siempre la ruta más rápida y me está empezando a mover un poquito más por aquí. Y obviamente después de Therapy Chat. Bueno, me gusta cuando la gente, aquí viene mucha gente de restauración, vino el CEO de LinkedIn, me gusta cuando la gente no recomienda su producto, o sea que en tu caso... Bueno, es que sería un poco demasiado, ¿no? Bueno, más de uno te lo cuela, ¿eh? Ya. Dices, pero bueno, la segunda, Therapy Chat. No quiero ser, sí, no quiero ser tan comercial, es decir, al final... es que de hecho estamos tocando un punto importante y tampoco quiero alargarme mucho más, pero a veces te cuesta, siendo el fundador de la empresa, no utilizar tu producto, ¿no? Porque cuando estás ahí... ves más los problemas sí. Esto, lo otro, y la verdad que realmente es como me cuesta utilizar Therapy Chat, como me gustaría de hecho no conocerme todo lo demás para poderlo ver de una forma mucho más neutra, mucho más, ¿no? Es que son 6 años que voy haciendo esto, ¿no? Y nosotros no somos capaces, o sea, nos obligamos porque hay que usarla. Total. Pero yo odio la app, que... Yo odio News to You, o sea, yo lo entro y
y soy mucho más crítico que luego cuando ves feedback de gente te sorprende como de, pero ¿estás seguro? Cuando te dan feedback bueno, dices, ¿estás seguro? Pero bueno, es el mal del creador, ¿no? De hecho, yo tengo que ser sincero. Yo, por ejemplo, para terapia utilizo mis competidores en Italia. Estoy curioso. Porque es que terapia ya me lo conozco perfectamente y bueno, quiero ver cómo lo hacen los demás y cómo funcionan las otras aplicaciones y te dan muchísimos insights. Y bueno, ves muchas cosas donde puedes mejorar o otras donde a lo mejor keep doing it like this. Totalmente. Oye, pues muchas gracias. Te hacemos un regalo que nos gusta tener con todos los invitados que pasan por aquí. Hoy te hemos servido agua. No sé si eres alguien amante del café siendo de Italia, me imagino que sí. Muchísimo. Sí, ¿no? Pues para tu ristretto por la mañana, esperamos que la uses y muchas gracias por haberte animado y por habernos contado la historia de Therapy Chat. A vosotros por tenerme aquí y bueno, vamos a probar el peruano, ¿no?